Te digo cómo es que surgieron, que vienes a veces de pura tierra la primera, y acá en la mañana con pura bolsa. Porque si llenas bolsa y echa llena y Doctor, buenas noches. Ingeniero, buenas noches. ¿Me logra escuchar? ¿Me confirma, por favor? Hola, buenas noches. Sí, sí se escucha bien. Vamos a iniciar, por favor. Buenas noches, estimados participantes. Les saluda María, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privada. Agradecidos por su participación en el Diplomado de Técnicas de Fisioterapia y Rehabilitación de Pequeños Animales con el módulo Kinesioterapia en Pequeños Animales, que será a cargo del ingeniero zootecnista Diego Silva desde Perú. Asimismo, por el buen desempeño del ponente, se les recomienda, por favor, mantener la cámara y micrófonos apagados. Del mismo modo, si desean adquirir la clase grabada más la certificación más el material, estaré dejando mi número en el chat del Zoom. Buenas noches, ingeniero Diego Silva. Le doy pase a su ponencia. Bien, muy buenas noches con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, profesional egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva en Tingo María, departamento de Huánuco, en Perú. Eh, Esta noche vamos a ver un tema sumamente importante que es kinesioterapia en pequeños animales.
¿no? Entonces, quiero, antes de empezar, en este caso, agradecer a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad de poder compartir con ustedes un poco lo que es este mundo de la, kinesioterapia, ¿no? Agradecerles a ustedes por su tiempo, su dedicación para poder estar en este curso. Sí, estoy a la espera de que me puedan dar el Ya, pase para puede poder, ya puede compartir. ya, ok, muy bien. Bien, entonces vamos a iniciar, ¿no? Esto de la kinesioterapia. Esto de la kinesioterapia no es muy, digamos, actual en animales pequeños, en animales de compañía, es decir, en mascotas. Ya se viene utilizando ya hace no regular tiempo. Lo que nosotros buscamos en este caso es darle al animal un poco la, darle calidad de vida, ¿no? Darle al animal calidad de vida, que por diversos motivos y por diversos factores estos animalitos puedan tener algún tipo de problemas o dificultades dentro del sistema locomotor. La intención es tratar de regular, ¿no? Esos inconvenientes y hacer de que el animalito pueda tener una calidad de vida, ¿no? No es, al igual que nosotros, cuando tenemos a un familiar prostrado, muchas veces nos preocupamos, ¿no es cierto? Entonces lo mismo sucede con nuestras mascotas. Hoy en día la mascota, en la mayoría de los casos, ya son también parte de la familia. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar siempre, siempre es un proceso de darles lo mejor y por ende tenemos que acompañar esto con procesos de recuperación que nos permitan obviamente mejorar las condiciones de nuestro animalito. Cuando hablamos de kinesioterapia, ¿no? Tenemos que conocer tanto la parte anatómica como la biomecánica que se va a aplicar kinesioterapia, ¿no? Lo que vamos a hacer. ¿Por qué es importante conocer antes de explicarles un poco qué es anatomía, qué es biomecánica? ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros vemos la parte anatómica nosotros en cuestiones de animalitos, en cuestiones de nosotros, lo adaptamos mucho a cómo es la distribución de la masa muscular, ¿no es cierto? Pero está más enfocado, no solamente, sino que también tenemos otras estructuras, ¿no? Pero lo relacionamos mucho con esto. Entonces, tenemos que identificar en este caso cómo es la posición de esa contextura muscular. Cuando hablamos de anatomía relevante, hablamos justamente de músculos, que es la distribución a cómo se distribuyen los músculos. Tenemos que conocer dónde se fija y hacia dónde se dirige, cuál es la dirección en la cual se dirige. Para nosotros, al momento de hacer la quimioterapia, podamos tener un mejor desenvolvimiento, ¿no? Es importante conocer la estructura de los huesos, conocer cuál es su ubicación, cuánto puede llegar a medir dependiendo de la raza de los animalitos, etcétera, etcétera, ¿no? Y articulaciones que son sumamente importantes en pequeños animales. Estos tres aspectos tenemos que identificar bien, conocerlo bien. No podemos dejar así que pase desapercibido, ¿no? Cuando nosotros queremos dedicarnos a este tema de quimioterapia, esto es un factor sumamente importante que nos va a ayudar y nos va a permitir tener los resultados que nosotros
queremos. Ya vamos a ir viendo el tema de distribución, cómo es que se fijan las articulaciones, el tema de conocer cómo se hace el proceso articular de la rodilla, cómo se hace el proceso articular de del codo, de las patitas, ¿no? De lo que vendría a ser la estructura de las patitas como si fuese la estructura de la mano, ¿no es cierto? Todo eso nosotros tenemos que conocer. ¿Cuál es la tolerancia que puede llegar a tener un animalito de acuerdo al dolor? ¿Qué es lo que le puede llegar a doler más? Si la parte muscular, la parte ósea o eh, la parte de articulación. Entonces tenemos que tener todo ese conocimiento sumamente mejorado. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, cuando nosotros empecemos a utilizar algún tipo de técnica, nos va a ser sumamente útil. Y ahora vamos a ir viendo más adelante. También tenemos que ver cómo funciona el sistema nervioso y el rol que cumple dentro de la movilidad, ¿no? El sistema nervioso puede llegar a cumplir un rol muy importante, por supuesto que sí. Va a depender mucho de las estimulaciones que nosotros le hagamos a nuestros animalitos con la finalidad de mejorar la condición de motricidad, de movimiento que se pueda tener. La estimulación no solamente va a depender de nosotros, los que estamos encargados de hacer el proceso de quimioterapia, sino también de los propietarios. El trabajo no solamente es en la sala de rehabilitación, sino que también es en casa. Entonces, tenemos que darle importancia. Al igual que un proceso de recuperación de un familiar que haya sufrido algún accidente, no solamente está en la sala de rehabilitación, sino también se está en casa. Nosotros les damos normalmente indicaciones que nosotros queremos que cumplan para que el trabajo que nosotros realizamos se nos sea mucho más rápido, sea mucho más efectivo, ¿ya? Cuando hablamos de biodinámica, estamos hablando del concepto de cinética, de cinemática y cinética aplicados a la kinesiología. ¿Qué quiere decir? Hablamos de un proceso donde nosotros vamos a tener que utilizar algún mecanismo que ayude el proceso de estimulación de las zonas musculares, de los huesos, de las articulaciones, dependiendo cuál sea la zona afectada. Estos principios los tenemos que conocer porque las estimulaciones no son para todos los músculos de manera igual. Por eso es importante primero conocer la parte anatómica, la distribución de la zona afectada, en este caso el tema muscular, la zona de los huesos, es la zona articular, ¿no es cierto? Para que a partir de ahí nosotros sepamos cuál es el movimiento natural. Si nosotros vemos o sabemos cuál es ese movimiento natural, para nosotros va a ser mucho más fácil, muchísimo más fácil porque no solamente vamos a estar enfocados o sea, no vamos a hacer un trabajo, como se puede decir, contra la corriente, sino al contrario, vamos a buscar la manera de hacer de que esa estimulación sea mucho más eficiente, mucho más efectiva, ¿no? Nos ayuda en la función y movimiento de las articulaciones específicas como el de la cadera, rodilla, columna vertebral. Cuando hablamos de biomecánica, estamos hablando de los procesos de movimiento que tenemos. Codo, rodillas, cadera, cintura, cuello, etcétera, etcétera. Es todo aquello que tiene un tema de articulación, por eso se llama biomecánica. ¿Por qué? Al igual que un proceso mecánico, tenemos, por ejemplo, para abrir una puerta, estas zonas articulares tienen una función parecida al de la bisagra. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es conocer cómo es ese movimiento. Y obviamente, a partir de ahí, yo iniciaré ya los procesos para recuperación. Y finalmente, el diagrama de fuerzas y palancas en el movimiento del animal. Esto también es importante porque esto nos va a ayudar cuando en algún momento tengamos que utilizar peso para mejorar ciertas condiciones del animal,
utilicemos el peso adecuado, dependiendo del animal, la talla, la raza, etcétera, etcétera, para que en vez de mejorar, no termine dificultando sus movimientos, ¿no? Entonces, de una u otra manera, lo que buscamos con el conocimiento de la anatomía y la biomecánica en la kinesioterapia es tratar en lo posible de poder hacer de que los procesos de recuperación sean mucho más rápidos. Este es un proceso, esto es parte de lo que normalmente nosotros, esto es una, digamos, una descripción superficial o general de lo que es la anatomía, ¿no? Tenemos la parte rostral o caudal, tenemos la parte craneal y caudal, ¿no? Si nos damos cuenta, la parte caudal siempre es la parte posterior. Tenemos la parte medial, que es justamente en zona medio, son terminologías que nosotros utilizamos al momento de hacer diagnóstico para nosotros poder identificar la zona afectada, ¿no? Lateral, derecha o izquierda. Tengo zona proximal, ¿no? Si está próximo a un punto determinado, si utilizo, por ejemplo, como referencia, supongamos el pecho, ¿no? La cabeza se estaría proximal al pecho, pero sería en este caso craneal también, si la zona delantera, ¿no? Distal a la parte posterior o caudal, dorsal y plantar. Entonces, son cositas que nosotros tenemos que ir identificando. Luego de identificar esto, que son principios básicos, por así llamarlo, una vez que nosotros ya identificamos o manejamos bien esta terminología, ya pasamos a una parte ya de hacer, en este caso, la parte de cómo se hace la distribución anatómica a partir del tema muscular. Entonces, tengo prácticamente en este caso, sigo el mismo concepto, pero lo que yo hago, si me voy dando cuenta, es la ubicación de las flechas. A nivel muscular, esas flechitas lo que me van indicando es más o menos cómo va la ubicación de ciertos músculos, ¿sí? Ciertos músculos. Hay músculos que se vienen, normalmente los que están, digamos que dentro de lo que vendría a ser la parte central, ¿no? La parte central del animalito, para la parte de abajo, normalmente la fijación de los músculos es en esa dirección. Se fijan en una zona alta y se distribuyen de manera caudal, ¿no? En el caso de las, digamos, de la cintura para arriba, se fijan para abajo y se van hacia arriba, haciendo obviamente que esa distribución me va a permitir al momento de utilizar cierta técnica saber direccionar la fuerza, saber direccionar la presión que yo le puedo meter con fines de ayudar en el proceso de estimulación. Luego, obviamente, tenemos que hacer una evaluación funcional del paciente. ¿Cómo llega a nosotros ese paciente? ¿No? ¿Con qué porcentaje de funcionalidad de la zona afectada? Eso también es importante porque a partir de ello nosotros podemos determinar avances, podemos determinar cuál es el tiempo que nos puede ayudar o el tiempo estimado de una recuperación aproximada al 100%. Primero lo que vemos es el tema de la marcha, es decir, cómo el animalito camina, ¿no? Si tiene dificultades, etcétera, etcétera. Hacemos el análisis de la marcha normal y patológica. Obviamente nosotros ya tenemos identificado un patrón de cómo el animal o la raza de las especies que nosotros vamos a trabajar, cómo esos animalitos, de acuerdo a la raza, cuál es su patrón de movimiento, cómo caminan, cómo se trasladan. Entonces, con el animal afectado nosotros hacemos una comparación y determinamos y le damos un valor para saber cuánto puede ser que el animal esté afectado con esa patología. Entonces, es sumamente importante, ¿no? Conocer todos estos aspectos. Luego vamos a ver técnicas de observación y herramientas como la grabación de videos.
¿Esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para ir determinando el avance, ¿sí? Primero yo veo la anomalía, veo el tema patológico y me doy cuenta qué es lo que tengo que hacer. Ahí voy a elegir obviamente la técnica y obviamente empezar a hacer un proceso de documentación del caso. ¿Para qué? Para que me va a servir a mí para dos cosas, para yo determinar si estoy teniendo avances significativos o no, y al mismo tiempo me sirve para mostrarle al propietario si está cumpliendo o no con las ciertas recomendaciones que nosotros damos para que nos ayuden en el proceso de recuperación. Entonces, es fundamental esto, ¿no? Y en base ahí de acuerdo a las sesiones que yo voy a programar fisioterapia, lo que yo voy a generar, lo que voy a generar es obviamente ir determinando mis procesos, mi avance. Yo puedo ir plantearme en cuántas sesiones puedo tener un avance del X%, obviamente el tema dependiendo obviamente el tema de avances, ¿no? Porcentuales. Luego tengo que ver el tema de la postura, ¿no? El tema de la postura, al igual que la marcha, tiene que entrar en el proceso de evaluación de posturas, estática y dinámica. ¿Qué quiero decir? El animal tiene una forma de pararse, ¿no es cierto? Estática, está parado, no se mueve. A partir de ahí, nuevamente, hago un análisis, ¿no? Hago un análisis, hago una evaluación, determino qué tan afectado puede estar el animal y de ahí dinámico, ¿no? Nuevamente empiezo a ver dentro de lo que pueda estar parado, cómo son sus movimientos, si son movimientos torpes, si son movimientos involuntarios, si son movimientos que se generan de manera espontánea, etcétera, etcétera, ¿no? Yo voy viendo eso y obviamente ya hice un tema de evaluación de la marcha también. Entonces, me sirve, me sirve para ir determinando, voy sumando ciertas cuestiones que sirven para obviamente tener ya bien en claro cómo voy a iniciar la kinesioterapia, ¿no? Y por otro lado tenemos la amplitud del movimiento, algunos también lo conocen como RUN, ¿no? O RON. En este caso son métodos de evaluación de la amplitud de movimiento de las articulaciones. Simplemente lo que agarra el animalito es ir determinando cuál es el movimiento primero voluntario que tiene, cómo va haciendo sus movimientos naturales, hasta qué dimensión lo puede hacer, si lo hace normal al 100%, y obviamente de eso yo empezaría a determinar el porcentaje de la amplitud de movimiento que tiene, ¿no? Normalmente esto, como veíamos en tema de biodinámica, se mide un poco por el tema de grados que puede hacer procesos de flexión u otros, ¿no? En grados más o menos se calcula cuántos grados, hasta cuántos grados se está haciendo el tema flexión, ¿no? Y en base a eso mido mis parámetros y veo si está dentro de lo que debería estar o es menos de lo que debería estar, ¿no? Luego veo la importancia de la flexibilidad y el movimiento articular. La importancia de la flexibilidad, obviamente ahí voy a determinar un poco la tolerancia al dolor, ¿no? Voy a determinar un poco la tolerancia al dolor. Si no hay una flexión, si la flexión que yo tengo es mínima y quiero llegar o tratar de llegar a lo que debería de ser un movimiento normal, obviamente el animal va a sentir dolor. Y cuanto más dolor tenga hacia la aproximación del movimiento natural, quiere decir de que lo que tiene el animalito ya es un problema bastante serio. Entonces, eso es lo que se debe hacer. Esa es la forma en la cual se hace un primer proceso de evaluación de nuestro paciente para empezar a determinar qué formas, qué técnicas, qué tiempo, cuántas sesiones y el avance que pienso lograr durante ese periodo de
kinesioterapia. Esto es un poco lo que vemos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ir determinando, cómo es el movimiento natural. Ya tenemos un patrón y en base a eso nosotros empezamos a hacer un proceso de evaluación del sistema psicomotriz, de los animales, ¿no? Entonces, eso es, digamos que la forma en la cual nosotros podemos identificar eh, de una manera mucho más eficiente y de esta manera saber y ahí determinar lo que ya les iba mencionando, ¿no? Por otro lado, tenemos técnicas de kinesioterapia o ejercicios terapéuticos, ¿no? Vamos a ver terapias primero, terapias manuales. Cuando hablamos de terapias manuales son las que más se utilizan, ¿no? Son las que más se utilizan, las terapias manuales. Existe ya ciertas equipaciones que nos ayudan un poco a, a hacer los procesos de estimulación sobre todo, ¿no? En el caso de las terapias manuales hablamos de masajes, los masajes ya sabemos cómo tenemos que hacer. Para eso es justamente el conocimiento de la anatomía y el tema de la biodinámica, porque lo que nosotros buscamos es hacer los masajes de tal forma de que se siga al músculo para eh, estimularlo de una manera correcta, ¿no? No al contrario. Supongamos que mi músculo, para que me entiendan, ¿no? Supongamos que mi músculo va de arriba hacia abajo. Entonces, yo lo que tengo que hacer son movimientos suaves de arriba hacia abajo. Suelto y nuevamente empiezo de arriba hacia abajo. No es la idea hacer movimientos arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. No, porque lo que estoy haciendo es, por un lado, seguir al músculo como está yendo, y por el otro, lo que estoy generando es algo contrario. Entonces, por un lado estoy estimulando y por el otro simplemente le estoy diciendo, no lo hagas. Es completamente contradictorio. Y la idea que nosotros buscamos es un proceso de estimulación. Entonces, empiezo arriba hacia abajo, suelto, arriba hacia abajo. Esa es la forma en la cual yo tendría que iniciar de hacer mis masajes. Tampoco de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque no es la forma o no es en la direccionalidad que tiene la musculatura. En ese caso no voy a conseguir nada más que darle de repente más dolor a mi animal. Hacer procesos de estiramiento, eso es fundamental cuando recién se inicia, empezar a estirar las articulaciones con la finalidad de estimular, hacer que el organismo responda a lo que nosotros queremos hacer, si vamos a hacer algún tipo de actividad física, si vamos a hacer masajes. Lo cierto es de que el animal sienta y se active. Ahí entra ya el tema el neurológico, hacer de que el animal sepa de que va a iniciar un proceso de kinesioterapia, ¿no? Y movimientos articulares, obviamente, para ir estimulando. Lo que nosotros buscamos con estos movimientos articulares es hacer de que el proceso de ampliación de movimiento sea el normal, no sea un proceso de, eh, de movimiento o ampliación de movimiento corto, sino que sea el que de acuerdo a la zona afectada cumpla con las especificaciones, ¿no? Luego tenemos ejercicios terapéuticos. Cuando hablamos de ejercicios, hablamos primero de ejercicios de fortalecimiento, ¿no? Luego de hacer un masaje donde yo lo que busco es hacer un proceso de estimulación de la zona afectada, la zona muscular, la zona ósea y las zonas articulares, yo lo que sigo es hacer ya ejercicios de fortalecimiento, hacer que el animalito camine de una manera de repente pausada, que esa masa muscular empiece a ganar fuerza y
obviamente empiece ya a hacer sus movimientos de una manera mucho más, el animal de una manera mucho más segura. La flexibilidad y el equilibrio, la flexibilidad obviamente lo vamos a ver en las zonas articulares, cómo se flexiona, si flexiona bien, si tiene mucha limitación, eso lo voy a ir midiendo de manera gradual. Y el equilibrio, que es lo que nosotros buscamos. Normalmente nos llegan animales que tienen cierto grado de postración. Nosotros lo que buscamos es de que ese animalito, cuando nosotros lo paramos, simplemente se va a volver a postrar porque no encuentra un punto de equilibrio. Y eso es lo que nosotros con la kinesioterapia vamos a buscar, de que llegue un momento en que el animalito, por la estimulación que nosotros hacemos, este, llegue a tener su punto de equilibrio y se pueda parar y obviamente a movilizarse. No lo va a hacer como lo harían de manera natural, sino que eso ya va a ser un tema progresivo. Tenemos equipamientos especializados, usamos cinta, por ejemplo, uso de cintas de correr acuáticas. Esas cintas nos ayudan un poco a llevar al animalito a que no se llegue a hundir mientras va haciendo los movimientos a nivel del agua, ¿no? Bolas de equilibrio, esas bolas de equilibrio nos ayudan justamente a ponerlo y que el animalito empiece a buscar su punto de equilibrio. Entonces, ayuda mucho en ese aspecto esos materiales que utilizamos a ese nivel, ¿no? Entonces es fundamental esto, ¿no? Las bolas de equilibrio y bandas de resistencia. Las bandas de resistencia lo que nos ayudan, como su mismo nombre nos dice, es a que genere cierta resistencia. Y eso lo utilizamos mucho para el tema, lo utilizamos mucho para el tema de generar ejercicio o dentro de los ejercicios de fortalecimiento. Al haber una resistencia, obviamente el animalito va a hacer mayor fuerza, lo que va a generar de que se fortalezca la zona muscular y si se fortalece la zona muscular, obviamente el animalito lo que va a hacer es empezar a ganar masa muscular. Al ganar masa muscular, va a poder de repente fijarse mejor en el suelo. Al fijarse mejor, va a tener mucho mejor equilibrio y la idea, como vuelvo a repetir, es probable que no lleguemos a un 100%, ¿no? De cada 10 animales, uno o dos llegan a tener una recuperación al 100%, el resto va bajando, obviamente dependiendo de la gravedad del problema. Lo que hace que estos animalitos no quiere decir de que esté mal lo que estamos haciendo, sino de que lamentablemente no se puede avanzar más porque el daño que tiene no nos permite más. Muchas veces se da por descuido del propio propietario. Sucede, el animalito tiene un accidente, piensan que el animalito es Superman, que se va a curar solito, que tiene su kriptonita y que se va a recuperar solito, o que es de repente un superhéroe como Goku que toma sus semillas del ermitaño y ya está, se recupera. No, no es así. Sí o sí tenemos que ir a un médico veterinario que lo revise, el médico veterinario, nosotros los ingenieros zootecnistas trabajamos de manera conjunta con los ingenieros con los médicos veterinarios, sí, nos especializamos, pero ellos son los que nos monitorean porque es parte del el proceso a nivel de Perú, es la forma en la cual se debería trabajar, es la forma regular de hacerlo, ¿no? Entonces, sí, tienes que visitar al médico veterinario que te diagnostique, te va a decir de que es probable que tengas que hacer quimioterapia, algún tipo de rehabilitación, etcétera, etcétera. Entonces ahí entramos nosotros, hacemos el proceso de intervención para que ese animalito pueda recuperarse. ¿Qué sucede? Hablando de una manera criolla, sucede de que el animalito muchas veces tiene algún tipo de lesión. El propietario nunca mandó a curar, pasaron 2, 3 años y cada vez el animalito sí, antes cojeaba y ahora ya no camina, ahora o ya no mueve las patitas de atrás.
Por eso lo estoy trayendo. No sé qué ha pasado, posiblemente tengo una enfermedad. Y cuando tú empiezas a preguntar, a indagar, te das cuenta que fue un proceso que se dio hace mucho tiempo en donde el animal sí se vio afectado, pero nunca hizo un proceso de rehabilitación, nunca pasó por este, quimioterapia y todo lo demás. No, no hizo eso. Simplemente, no, lo que pasa es de que pensé que se iba a recuperar, pero ahorita está postrado. ¿Cuánto tiempo pasó? 1 año y medio, 2 años. Entonces, como les decía, de una manera criolla, hablamos y decimos, lo que pasa es de que esa zona se ha enfriado. Sí, o sea, ha habido un daño el cual se ha ido agudizando, se ha ido agudizando en un momento y llegó, primero fue crónico, tuvo permanente, se empezó a agudizar y plum, se cortó algo. En esos animalitos es probable que se haga un proceso de recuperación de 20-30%, porque ya hay incluso un proceso de osificación en algunos casos que permite de que su recuperación ya no se dé. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto, ¿no? De que muchas veces te traen animalitos que tienen el problema de durante muchos años y que cuando ya se postró, recién te lo llevan. ¿No? Obviamente se postró porque de repente se terminó de hacer un proceso de osificación y a ese momento cortaron algún, algún circuito que había ahí y plum, el animalito se postró. Entonces hacemos rehabilitación, el animalito se puede recuperar. No se va a recuperar muchas veces al 100% en esos casos, llegará en bien trabajados tal vez un 60-70%. Más de eso no se puede porque lamentablemente ya el animalito ya tiene ciertas o ha tenido ya ciertas modificaciones a nivel estructural, tanto en la zona muscular, la zona ósea y en la articulación. Por ese motivo ya no se puede hacer, muchas veces ya no se puede hacer más, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos en todo momento, los profesionales abocados a la sanidad animal en pequeños animales, es decir, en mascotas o en animales de compañía, lo que nosotros buscamos es darles una mejor calidad de vida, ¿sí? Darles una mejor calidad de vida, hacer de que estos animalitos pese a la dificultad o al problema que puedan tener, siempre estén eh, trabajando de una manera activa, siempre estén movilizándose de la mejor manera posible. El animalito es feliz mientras pueda movilizarse y no tenga dolor, el animalito es feliz. Si tengo un animalito que se moviliza pero tiene dolor, ese animalito, ténganlo por seguro que va a ser un animal 100% agresivo. ¿Por qué? Porque obviamente no tolera o está tolerando más de lo que él siente que debería de tolerar. Al igual que nosotros, con dolor muchas veces nos volvemos irritables y eso justamente también pasa en estos animalitos. Pero si nosotros hacemos un proceso de rehabilitación con qui- este, este kinesioterapia, lo que nosotros generamos es de que ese animalito llegue un momento en que sí, va a estar de repente no cojito, pero no va a tener dolor. ¿Por qué? Porque ya ese animalito lo hemos estimulado de tal manera de que ese ya es ahora su 100%, ¿no? Entonces no va a tener dolor, pero sí se va a movilizar con cierta dificultad y para él es suficiente con que él pueda caminar, hacer sus actividades, comer, correr, jugar, el animalito es feliz, pero siempre que no exista dolor. Y eso es un poco lo que nosotros como profesionales de la sanidad animal buscamos en estos aspectos de rehabilitación. Buscamos hacer de que estos animalitos sean cada vez más amigables. Que estos espacios no sean tan limitados, sino que sean, eh, sean espacios en los cuales se puedan ir con confianza y ver cómo su animalito se puede recuperar. Siempre vamos a encontrar
patologías que generan estos inconvenientes en los animalitos y que hacen de que tengan que acudir a realizar su proceso de quisinoterapia. De, a ver, un ratito. Ya, ok, disculpe. Realizar los procesos de kinesioterapia, ¿ya? Entonces, ¿qué aplicaciones específicas en cuanto a patologías comunes vamos a encontrar? Tenemos problemas de osteoartritis, ¿no? Osteoartritis. Esto ya se da en animalitos que normalmente ya tienen una determinada edad y que dentro de su proceso de alimentación simplemente se han alimentado de tal manera que no han tenido de repente suficiente consumo de calcio y fósforo, ¿no? Es uno de los principales problemas. Por eso siempre recomendamos que utilicen alimento balanceado para evitar de que se dé estos problemas de osteoartritis. Normalmente se da por deficiencia de minerales, ¿ya? Y algunos otros factores, ¿no? En algunos casos puede llegar a ser genético, pero normalmente se inicia por factores de tema nutricional. Entonces, acá lo que nosotros hacemos es utilizar técnicas de manejo de dolor y mejorar el movimiento. Recuerden que este problema se da a nivel de huesos, a nivel de estructuras óseas. Entonces, lo que nosotros buscamos con la kinesioterapia, lo que nosotros buscamos con la kinesioterapia es de que ese animalito pueda hacer ciertos movimientos o le enseñamos al animalito a hacer ciertos movimientos, ¿ya? De que le ayude a manejar el dolor. Cuando sienta dolor, va a hacer esos movimientos, ¿no? Con la finalidad de que el dolor disminuya, porque al ser a nivel de la estructura ósea, el dolor se va a dar, ¿no? Es un problema que se da a nivel de la estructura ósea y la estructura articular, es decir, a nivel de las rodillas. Entonces, lo que nosotros buscamos es de que haya ciertos movimientos de que le permitan un poco ir eliminando el dolor. Entonces, de esta manera, el animalito también va a mejorar su movilidad. Normalmente cuando un animalito tiene estas características, es un animalito que no se moviliza mucho, no hace demasiado traslado. Los traslados son lo suficientemente necesarios. Ir a tomar agua, salir a hacer sus necesidades, alimentarse y a su lugar de descanso. O sea, son muy limitados sus movimientos, pero cuando les enseñamos al animalito esos movimientos para mejorar el tema de condición de dolor, le enseñamos al propietario a que haga esto antes de sacar a su animalito a dar una vuelta a la manzana, y el animalito se estimula y esa salida es una salida amigable, es una salida lo va a sentir como una salida, como un paseo, y no lo va a considerar como que fuese algo, eh, no lo va a considerar como si fuese algo traumático, ¿no? Desde el punto de vista emocional, porque los animalitos también tienen emociones, ¿no? Lesiones ortopédicas, ¿no? En este caso, cuando hablamos de lesiones ortopédicas, hablamos de lesiones traumatológicas que necesitan obviamente un proceso de rehabilitación, sí o sí entran en proceso de kinesioterapia, ¿no? Y entran a procesos de rehabilitación posoperatoria, ¿no? Son animalitos que entran en la mayoría de los casos a operación y tienen un tratamiento conservador en este caso. El tratamiento es un tratamiento lento, progresivo. ¿Por qué? Porque hubo intervención. Traumatológico sin cirugía de repente también, ¿no? Tiene que ser un proceso conservador, progresivo, es decir, iniciamos de cero y no quiere el propietario llegar a un 100% en, no sé, 15 días. No, sino que el proceso es lento, lento pero seguro. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar de que ese procedimiento sea el más amigable posible,
que la tolerancia, que si nosotros hacemos todo el proceso kinesiólogo, mejoremos, empecemos a estimular de una manera de que el animalito al sentir tus manos y ver cómo lo vas iniciando con los masajes, cómo el animalito se va a emocionar porque le estás quitando o le estás aliviando el dolor que ya viene teniendo. Entonces, es fundamental, es fundamental que eso lo hagamos de la mejor manera. Por otro lado, tenemos problemas neurológicos. Esto también se puede presentar, ¿no? Problemas neurológicos y necesitamos realizar ejercicios para mejorar los temas de coordinación y de fuerza. Cuando tenemos problemas neurológicos, los problemas neurológicos muchas veces se dan por algún golpe, alguna enfermedad neurológica, neuropatológica que se genere y adquiera muchas veces un daño a nivel neurológico. Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente tratar en lo posible de que el animalito recupere la condición de psicomotricidad, ¿no? Entonces, para eso le ayudamos con ejercicios de coordinación, le ayudamos con ejercicios de fuerza, porque obviamente el animalito va a perder cierta masa muscular porque no existe una estimulación nerviosa que haga que el animalito de repente pueda ejecutar ejercicios. Y al no tener la coordinación, no muchas veces no quiere caminar. Entonces, al no haber actividad física, lo que genera es de que la musculatura se atrofie. Y al atrofiarse, nosotros ya empezamos a tallar y nuevamente tratamos en lo posible de estimular. Lo que buscamos inicialmente es de que haya así un cierto atrofiamiento, pero que no sea un atrofiamiento avanzado, a niveles de que, digamos que la zona muscular o la masa muscular atrofiada ya no tenga de repente cierta proceso, tiene una irrigación mínima. ¿Por qué? Porque prácticamente es como si fuese ya una estructura muerta dentro como parte del animal. ¿Por qué digamos muerta? Porque ya no tiene funcionalidad. Entonces, el mismo organismo hace de que ya no exista una irrigación como tal. Hay una irrigación sanguínea, pero es mínima simplemente para mantener, porque eres parte de esto, pero ya es como que fuese una estructura muerta dentro del animal. Y lo que no queremos es eso. Sí, podemos aceptar que hay un atrofiamiento propio de un inicio de, de ese problema, pero no queremos que sea avanzado, como les decía, entra como un proceso de enfriamiento y ese enfriamiento, sacar al músculo de ese enfriamiento muchas veces es bastante complicado cuando ya tiene mucho tiempo bajo esas circunstancias. Y un tema que se presenta en este caso es ya, digamos, porque no manejamos bien la alimentación, damos balanceado, damos caza, alimento de caza y el animalito llega a un proceso, yo quiero ver a mi animalito gordo, decimos, pero no nos damos cuenta que le estamos poniendo en un estado de obesidad. Y para ese caso tenemos que tener planes de ejercicios para la pérdida de peso, ¿no? También se hace masajes con la finalidad de hacer de que la grasa acumulada hacer de que la grasa acumulada empiece un poco a tener cierto desplazamiento y a ir eliminándolo de manera gradual, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a buscar es de que nuestro animalito, con todas estas aplicaciones específicas, empiece ya a tener una vida dentro de lo normal, que pese a su dificultad, pese a su patología, pese a su problema, el animalito tenga una calidad de vida, ¿sí? Tenga una calidad de vida. Obviamente, ya lo que nosotros buscamos, por ejemplo, con estos ejercicios es de que el animalito salte, ¿no? De que el animalito empiece a saltar, ir saltando las dificultades que se puedan presentar. Pero nos damos cuenta que el animalito simplemente pasa de una manera normal. ¿Se está desplazando? Sí. De repente lo que yo busco no lo está cumpliendo, pero sí me debo sentir satisfecho. ¿Por qué?
porque al menos pese a las dificultades, el animalito está haciendo su esfuerzo de pasar. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto para mí es un indicador de que me falta algo por resolver. No estoy, no es de, mira, ¿sabes qué? No, tu animalito no está saltando, nos hemos atrasado. No, hay que tener criterio. Eso no nos quiere decir eso muchas veces. Lo que nos está diciendo, estamos yendo por buen camino. Y ya el animalito está bien, no salta a este nivel. En esta sesión estaba programado que al menos ya empiece a saltar, a hacer movimientos pequeños para ir esquivando esos obstáculos. No los hace, pero sí me doy cuenta que no es un, no es una dificultad el tener obstáculos, sino lo está haciendo. Mi avance está bien, mi avance está bien. Lo que me falta es reforzar y en eso es lo que me voy a enfocar. Entonces, sí hice mi trabajo bien, sí hice mi trabajo bien, pero de repente la complicación era un poquito más allá. Entonces, ahora lo que voy a hacer es fortalecer de aquí a un tiempo determinado, nuevamente volveré a hacer esto, ¿no? Pero ya, no está presentando, no, ya como quien dice, bueno, voy a pasar, lo votaré, pero o sea, ya me están indicando de que estoy yendo por buen camino, de que me falta mejorar algunos aspectos, sí, pero eso no quiere decir de que mi trabajo esté mal hecho. Muchas veces cuando hacemos estas pruebas, el propietario viene y nos dice, no estás haciendo bien las cosas, ¿no? Cuando les explicamos que está bien lo que ha hecho, o muy diferente sería que yo quiera empezar y ahí sí es probable que yo no haya trabajado bien. Cuando veo a mi animalito y mi animalito ni siquiera se anima, ni siquiera quiere poner un piecito, ni siquiera se queda estático, no hace absolutamente nada, ahí sí es probable de que haya trabajado mal. Pero tengo que evaluar porque de repente no es que haya trabajado mal, sino de que considera de que de repente se puede lastimar. ¿Cómo hago para estimular y hacerle ver de que eso ya depende del proceso de estimulación que nosotros tengamos con nuestros pacientes, ¿no? Eso es. Y por último, tenemos que hacer análisis de casos clínicos representativos. Normalmente cuando me visitan, yo tengo que decir, mira, vino fulano, vino mengano, sutano. Yo en mi galería siempre voy a tener, o en el historial de cada uno, voy a tener el proceso, cómo se da. Normalmente lo hacemos con imágenes, fotografías, ¿no? De que el animalito pueda presentarse. Les presento así unos casos al azar de que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, se presentó un perro con una displasia a nivel de cadera, ¿no? Eh, Al momento que llegó el animalito tenía una movilidad del 40%. Lo que hacemos es decir de que el animalito tenía en la parte posterior cierta movilidad, ¿no? La cadera sí notaba claramente de que estaba, digamos, de una manera descolocada, ¿no? Y el animalito caminaba como que de costadito, con cierta dificultad, pero tenía movimientos, ¿no? Lo que hemos tenido que hacer en este caso, bueno, el diagnóstico es de que tenía la displasia de cadera, ella vino con un diagnóstico del médico veterinario, que obviamente hizo todas las evaluaciones para salir de la duda, hizo pruebas con imágenes para determinar, ¿no? El plan en este caso de kinesioterapia, lo que se empezó a hacer es masajes, ¿sí? Iniciamos con masajes, un poco hidromasajes inicialmente, porque nosotros lo que queríamos era primero la soltura del músculo, luego de hacer los hidromasajes, complementábamos con masajes manuales, ¿no? Para ir de una manera u otra haciendo de que esa cadera vuelva a tener su ubicación de una manera lo más normal posible, ¿no? Se llegó digamos que a la colocación o al tema del desplazamiento de cadera, se logró más o menos en un 80% tratar de ubicar de una manera normal y ya tenía cierto tiempito que el animal ya tenía ese problema. Entonces, gracias a Dios, no lo trajeron demasiado tarde. Nos ayudó en este caso.
Y como resultado lo que tuvimos es de que el animalito de una movilidad del 40% llegó a una movilidad entre 80 y 85%. El animalito ya caminaba de una manera normal, obviamente se le notaba un poquito la dificultad, ¿no? Luego tuvimos un caso de gato con parálisis parcial. Esto también se da en los gatos, en estos, ¿no? A nivel del rostro. Se hizo la evaluación, se hizo el diagnóstico, ¿no? De igual manera, eso ya vino derivado del médico veterinario. Se empezó a hacer las intervenciones. En este caso en este caso se hizo masajes estrictamente manuales, ¿no? Masajes manuales, la utilización de algunos ejercicios para mejorar un poco el movimiento a nivel de la cabeza, porque había quedado un poco rígido el animalito, ¿no? Ejercicios para que el movimiento nuevamente se haga de manera natural. Y la evolución que se tuvo fue una evolución satisfactoria. Trajeron a tiempo al animalito. El animalito, digamos que quedó con una evolución del 90-95%. Se le notaba cierto rasgo de haber tenido la parálisis mínima, pero digamos que los que sabían se daban cuenta del detalle, los que no, ni enterados. Y finalmente, perro, que estos son casos continuos que se dan perros con sobrepeso y por ende y con cierta edad que tienen problemas también artríticos, es decir, tienen sobrepeso y al mismo tiempo por la edad ya tienen problemas articulares, ¿no? En este caso se empezó a utilizar primero hacer la regulación de la dieta, ¿no? Al empezar a hacer la regulación de las dietas, obviamente tratando de no quitarle demasiado alimento al animal, se empezó a regular poco a poco. En la mayoría de los casos son animalitos que comen tanto balanceado como raciones de caza, es decir, terminan los residuos para no botarlos, lo que hacen es darle a los animalitos. Se empezó a hacer el proceso de eliminación primero eh, o sea, que no den alimentos de ese tipo, simplemente balanceado. Lo que se empezó a hacer, obviamente, es procesos de ejercicios para que el animalito empiece a bajar de peso, ayudado con ciertos masajes, para que el animalito pueda tener mayor tolerancia al dolor, ¿no? Mayor tolerancia al dolor, se hizo un seguimiento hasta que llegue el animalito a su peso ideal. Obviamente, al llegar a su peso ideal, los niveles articulares, las articulaciones, ya no tenían la inflamación que tenían normalmente, ya eran menos y obviamente se tuvo una mejora satisfactoria. Llegó el animalito a tener ya control sobre el tema de la artritis y ya tenía una artritis crónica, pero ya podía convivir y se había bajado peso al animalito. Se hizo de que mantenga una dieta estricta, que continúe con los ejercicios, porque los ejercicios estaban no solamente relacionados a que mantenga el peso, haya una mejor eh, fortalecimiento de la zona muscular, sino que también estaban los ejercicios involucrados para un tema de tolerancia al dolor, ¿no? Entonces, lo que se buscaba, bueno, este es el perrito con la displasia, ¿no? De la cadera, que ya bueno, esto estaba en proceso de recuperación y ya se le sacaba a caminar de esta manera y ya tenía mayor movilidad, ¿no? Luego, poco a poco se le fue quitando ese arnés con la finalidad de ir determinando qué tanto se podía ayudar en este caso, ¿no? Bueno, hasta aquí la parte expositiva. Les voy a dar un par de minutos para ver si hay preguntas. Si no hubiese preguntas ni consultas luego de ese tiempo, no nos quedaría más que ir finalizando, ¿no? Por otro lado, si hubiese más dudas de repente de las que deberíamos, vamos a tratar de finiquitar minutos antes de las 8 para poder continuar, ¿no? Con otras actividades que tengo.
Bien, no hay dudas ni consulta. Bueno, les estaba dejando. Están muy agradecidos por la capacitación de esta noche. Muchísimas gracias. Agradecer por su tiempo, su dedicación a todos y cada uno de ustedes. Eh, Agradecer nuevamente a Capacitación Internacional Pública y Privada por la oportunidad de poder compartir experiencias y conocimientos. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Éxitos y bendiciones. Buenas noches.